Recuerdo claramente algunas de las cosas que sucedieron esa noche, pero otras aparecen como sueños indefinidos, fragmentados. Por eso me resulta tan difícil contar una historia hilvanada. Ahora no sé para qué había ido a Londres y por qué motivo había regresado tan tarde. Ese viaje se confunde con todos los que hice a la capital. Sin embargo, desde que salí de la pequeña estación rural, todo es extraordinariamente claro. Puedo vivir otra vez cada instante. Recuerdo muy bien que caminé por el andén y miré el reloj iluminado que estaba en un extremo. Eran las 11:30. Recuerdo también que me pregunté si llegaría a casa antes de medianoche. Luego recuerdo ese coche grande esperándome afuera, con sus faros cegadores y su carrocería de bronce lustrado. Era mi nuevo Robur de 30 caballos de fuerza que nos habían entregado ese día. Recuerdo también que le pregunté a Perkins, mi chofer, cómo andaba el auto, y él me respondió: excelente, señor. Lo probaré yo mismo, dije, y subí al asiento del conductor. Los cambios no son iguales, señor, me comentó Perkins. Tal vez sea mejor que lo maneje yo. No, me gustaría probarlo a mí, contesté. Y así empezamos nuestro viaje de 8 kilómetros hasta mi casa. Mi viejo coche tenía los cambios como todos, en una barra con muescas. En este auto, la palanca pasaba por un punto central para subir a los cambios superiores. No era difícil de dominar y enseguida creí entenderlo. Pero sin duda fue necio de mi parte empezar a aprender un nuevo sistema en la oscuridad. Aunque uno suele hacer cosas necias y no siempre tiene que pagar un precio tan alto por ellas. Me desempeñé muy bien hasta que llegué a Clydesdale Hill. Es una de las peores colinas de Inglaterra. 1,5 kilómetros de largo, muy angosta. En algunos tramos con 3 curvas bastante pronunciadas juntas. La entrada de mi parque está situada al pie de esa colina, sobre la ruta principal que va a Londres. Cuando empezó el problema, estábamos en lo alto de la colina, donde la inclinación es mayor. Yo había estado conduciendo a toda velocidad y quería detener la marcha, pero la palanca se quedó atascada entre 2 cambios y tuve que volver a acelerar. Como en ese momento iba muy rápido, presioné enseguida los 2 frenos, pero ambos se rompieron. No me preocupé demasiado cuando sentí que se rompía el pedal de freno. Sin embargo, cuando puse toda mi fuerza sobre la palanca del freno de mano y oí que la palanca llegaba a su punto límite sin detener el auto, brotó de mi cuerpo un sudor frío. Para entonces ya estábamos bajando la cuesta a toda velocidad. Las luces eran intensas y logré doblar bien la primer curva. Luego hicimos la segunda, pero estuvimos muy cerca de la cuneta. Entonces venía un tramo recto, de 1 kilómetro, y después, abajo, la tercera curva. Quedaba derecho a la entrada de mi parque. Si lograba ingresar, no habría problemas, porque el camino hasta la casa iba en subida, en ascenso, y el auto se detendría. Perkins se comportó maravillosamente. Me gustaría que se supiera eso. Se mantenía frío y alerta. Al comienzo se me había ocurrido tomar la banquina, pero él adivinó mi intención. Yo no lo haría, señor. A esta velocidad va a volcar y quedaremos abajo del auto. Tenía razón. Entonces, tomó las llaves de encendido, apagó el auto y el motor quedó detenido. Pero, como seguíamos corriendo a una velocidad aterradora, Perkins tomó el volante. Si no le molesta saltar y correr el riesgo, yo mantendré el auto firme, dijo Perkins. No vamos a poder doblar la curva. Es mejor que salte, señor. No, le contesté. Resistiré hasta el final. Puede saltar usted si lo desea. Resistiré con usted, señor. Si se hubiese tratado de mi viejo coche, habría presionado la palanca de cambios para poner marcha atrás y ver qué sucedía. Tal vez se rompieran los cambios o el vehículo mismo,
pero al menos habría sido una posibilidad. Tal como estaban las cosas, me hallaba indefenso. Perkins trató de cruzar el auto, pero no se podía hacer eso a semejante velocidad. Las ruedas zumbaban como un viento fuerte, y la carrocería chirriaba y crujía con la tensión. Pero las luces eran fuertes y se podía maniobrar con mucha precisión. Recuerdo haber pensado en el espectáculo horrible y a la vez majestuoso que estaríamos brindando a cualquiera que se cruzara con nosotros. Era una ruta angosta y nosotros implicábamos una muerte estruendosa e imponente para cualquiera que se interpusiera en nuestro camino. Doblamos la curva con una rueda a 1 metro de altura sobre la banquina. Pensé que todo había terminado, pero, después de tambalearse un momento, el auto se enderezó y siguió avanzando a toda velocidad. Esa era la tercera y última curva. Ahora solo quedaba la entrada al parque, que debía estar frente a nosotros. Pero la suerte quiso que no estuviera justo enfrente de nosotros, sino unos 20 metros a la izquierda. Tal vez lo hubiese logrado, pero creo que el volante se había golpeado cuando nos fuimos contra la banquina. No podía girarlo fácilmente. Salimos enseguida de la carretera. Vi la puerta abierta a mi izquierda. Doblé el volante con toda la fuerza de mi muñeca. Perkins y yo arrojamos el cuerpo hacia el otro lado y luego, inmediatamente, a 80 kilómetros por hora, mi rueda derecha chocó de lleno contra la columna que está a la derecha de la entrada. Oí el golpe. Sentí que volaba por el aire y luego... Cuando volví a reaccionar estaba entre la maleza, a la sombra de los robles que rodean la casa de los caseros, al costado del camino que lleva hasta mi residencia. Había un hombre parado a mi lado. Imaginé que era Perkins, pero cuando volví a mirar advertí que era Stanley, un muchacho que conocí en la universidad unos años antes y por quien sentía un verdadero afecto. Siempre hubo algo en la personalidad de Stanley que me cayó especialmente bien, y estaba orgulloso de pensar que él sentía algo similar hacia mí. En ese momento me sorprendió verlo, pero yo estaba como en un sueño, mareado, conmovido y listo para tomar las cosas como venían, sin cuestionarlas. ¡Qué choque! ¡Dios mío, qué choque horrible! Stanley asintió con la cabeza, e incluso en la penumbra pude ver que sonreía, con esa sonrisa amable que yo asociaba con él. No me podía mover, en realidad no tenía ningún deseo de moverme, pero mis sentidos estaban extremadamente alertas. Vi los restos del motor iluminados por linternas, vi un pequeño grupo de personas y oí sus murmullos. Estaban el casero y su esposa. Y una o dos personas más. No advertían mi presencia, estaban muy ocupados alrededor del auto. Luego, de pronto, oí un grito de dolor. ¡El peso está sobre él! ¡Levántenlo suavemente!, gritó una voz. Es solo mi pierna, dijo otro, que reconocí que era Perkins. ¿Dónde está el señor?, dijo. Aquí estoy, respondí, pero me parece que no me oyeron. Todos estaban inclinados sobre algo que había delante del auto. Stanley me puso la mano en el hombro y su contacto fue indescriptiblemente tranquilizador. Me sentí liviano y feliz a pesar de todo. ¿No duele, no?, me preguntó. No, le respondí. Nunca duele, agregó. Y luego, de pronto, me invadió una ola de asombro. ¡Stanley! ¡Stanley! Stanley había muerto por una infección intestinal durante la guerra. ¡Stanley!, grité, y sentí que las palabras me ahogaban. ¡Stanley! ¡Vos estás muerto! Él me miró con esa misma antigua risa amable y nostálgica y me dijo:
Y vos también. Y vos también. Y vos también.